Será grabado. Listo, muy bien. Buenas noches con todos y para los que recién ingresan, ¿no? También. El problema número 3, ¿qué me dice? Considerando que los valores de verdad de las proposiciones A, B, C y D corresponden a 0, 0, 1, 0. O sea, lo que me están diciendo aquí es que el valor de A vale 0, el valor de B vale 0, el valor de C vale 1 y el valor de D vale 0. Eso es lo que me están indicando ahí. Respectivamente, determina el valor de verdad de las proposiciones compuestas. Me están pidiendo cuál es el valor de verdad de estas proposiciones. La proposición A me indica lo siguiente: negación de B, y aquí me dice disyunción exclusiva con C flechita D, ¿no? ¿Alguien tiene prendido el audio? Apáguenlo. Pilas, cuidado esos gemidos por ahí. Y entonces me están pidiendo el valor de verdad de esto. Si esto es verdadero o es falso. Ya me dan el valor de A, B, C y D. Entonces solamente toca reemplazar. Aquí me queda negación de B. ¿Cuánto vale la B? 0. Disyunción exclusiva con C. La C vale 1. Flechita D. Recuerden que la flechita es la implicación. La D vale 0. ¿Ya? Entonces esto tenemos que ir resolviendo con las tablas. Yo le mostré ayer las tablas. ¿Cuál era la tabla de la conjunción, la tabla de la disyunción, la tabla de la implicación y la tabla de la bicondicional, de la disyunción exclusiva? Yo les mostré las tablas. Esa es otra cosa muy importante, chicos. Si ustedes se animan a ingresar al curso de acompañamiento, yo al menos yo les recomiendo que no falten a clases. Y por mí no hay problema. Si hay uno, yo dicto la clase. Yo no es que no dicto la clase si no hay uno. Si hay uno en la clase, yo la dicto. Empiezo en el horario. Yo soy puntualito. Este, yo les recomiendo que asistan a la clase. ¿Para qué? Para que al día siguiente no anden perdidos. Y si por alguna razón ustedes no asisten a clase, vean la clase grabada antes de iniciar la siguiente clase. Porque si no van a estar perdidos y van a hacer preguntas que ya se vieron en la clase anterior y eso es perder tiempo, sí, perder tiempo. Es bastante contenido. Matemáticas son en total como 12, 13 capítulos, 11, por ahí, 12 capítulos. Entonces, es muchísimo más que física y que química. Matemática es como el doble de física, ¿ya? Entonces, es harto contenido. Esa es una recomendación. Entonces, ¿cuánto es 1 implica 0? Recuerden que la implicación, si el primero es verdadero y el segundo es falso, la implicación se hace falsa. Entonces, aquí te queda 0. Perdón, negación de 0, disyunción exclusiva con 1 implica 0, eso es 0. Hay que respetar los paréntesis, ¿no? Primero se resuelve el paréntesis adentro. Ok, entonces 1 implica 0 es 0. Y ahora aquí adentro me queda 0, disyunción exclusiva con 0. ¿Qué sucede en la disyunción exclusiva? Que cuando los dos valores son iguales, ¿cuánto vale la disyunción exclusiva? Vale 0. ¿Ok? Esa es la tablita que nosotros vimos el día de ayer. Entonces aquí tengo negación de 0. ¿Cuánto es la negación de 0? 1. Y ese sería el valor de verdad de la proposición A. O sea, la proposición A es verdadera. ¿Ok? Es verdadera. Vamos con la proposición B. Espero que haya quedado claro eso ahí. La proposición B dice A y B o B y C. Lo que estamos haciendo aquí es practicando las tablas de los operadores lógicos. Eso es lo que estamos haciendo. La A vale 0 y la B vale 0 o la B vale 0 y la C vale 1. Ok, eso es lo que tenemos. Miren, aquí tengo una conjunción. Una conjunción es la I, ¿no? La B al revés, una I. ¿Qué es lo que yo debo aprenderme de la conjunción? De la conjunción yo debo aprenderme que si los dos son verdaderos, la conjunción es verdadera. Cualquier otro caso es falso. Entonces quiere decir que 0 y 0, eso es 0. ¿Ya? La conjunción es verdadera si ambos son verdaderos. Cualquier otro caso es falso. Por eso es que 0 y 0 te queda 0. Aquí te queda una O y luego acá tengo nuevamente 0 y 1. Recuerden, ya lo dije, la conjunción es verdadera si ambos son verdaderos. O sea, si yo tengo 1 y 1, ahí es 1. Cualquier otra combinación es 0. Entonces quiere decir que 0 y 1, eso es 0. Y entonces ahora acá tengo 0 o 0. La B es la disyunción, en cambio, ¿no? La disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Pues la disyunción es falsa cuando ambas son falsos. Eso es lo que dice la disyunción, la O. La O es falsa cuando ambos son falsos. Cualquier otra combinación es verdadera. Entonces 0 o 0 te queda 0. ¿Ya? Y ese sería el resultado de literal B.
esta proposición compuesta es falsa. Cuando algo es falso, ya cuando algo es falso, ustedes también pueden decir que es una contradicción, ¿ya? Cuando algo es falso, ustedes pueden decir que es una contradicción. Eh, en la primera, ¿dónde dice la primera? No, pues 0 y 0, ¿cómo va a dar 1? Si ya estoy diciendo que en la conjunción, cuando ambos son verdaderos, es verdadero. En la conjunción, cuando ambos son verdaderos, es verdadero. Revisa la tabla, revisa la tabla. Se me olvidó lo que les estaba diciendo. Ya. Cuando algo es falso, nosotros podemos decir que es una contradicción. Cuando algo es verdadero, nosotros podemos decir que es una tautología. ¿Sí? Y cuando algo no es verdadero ni falso, entonces decimos que es una contingencia. Literal C. ¿Qué dice literal C? Dice aquí, a ver, vamos viendo. A y B o C. Aquí hay un bicondicional y aquí tengo A y B o C. Perfecto, ahí tengo eso. Entonces reemplacemos los datos, pues no, reemplacemos los datos. La A vale 0, 0 y B también vale 0 o C, la C vale 1. Bicondicional con A y, perdón, la A vale 0. Y B que vale 0 o C que vale 1. Perfecto, eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, ¿qué tengo aquí? 0 y 0. ¿Cuánto es 0 y 0? Eso es 0. ¿Por qué? Porque la conjunción es 1 cuando ambos son verdaderos. Para cualquier otro caso es falso. Entonces 0 y 0 es 0. O 1, bicondicional con 0 y, primero hay que resolver este paréntesis, ¿no? 0 o 1. ¿Ya? ¿Cuánto es 0 o 1? Eso de ahí te queda 1. ¿Por qué? Porque la disyunción es 0 cuando ambos son 0. Esta es la que tienes que aprenderte. Esta. La disyunción es 0 cuando ambos son 0. Cualquier otra combinación es verdadera. Entonces, aquí tengo 0 o 1. Eso vale 1. Porque es otra combinación diferente a la de acá. Así es como tienes que aprendértelas rápido. No tienes que aprenderte todas las tablas. Por ejemplo, en la conjunción, ¿qué tienes que aprenderte? 1 y 1 es 1. Esa es la que tienes que aprenderte. Y cualquier otra cosa que tú veas, eso es falso. ¿Sí? En la condicional, ¿qué tienes que aprenderte? En la condicional tienes que aprenderte esto. 1 implica 0 es 0. Esa es la que tienes que aprenderte. 1 implica 0 es 0. Cualquier otra es verdadera. Y así mismo con la bicondicional y con la disyunción exclusiva, ¿ok? Aquí tengo 0 o 1, en base a lo que está aquí, ya sabemos que esto de aquí es verdadero. Bicondicional con 0 y 1, en base a lo que está aquí, 0 y 1 me da 0. ¿Sí ven? Esa es la forma más rápida de aprenderse esto. Aprenderse las condiciones principales. Si tú no ves esto, si tú no ves 1 y 1, entonces eso es falso. Si tú no ves 1 y 1, eso es falso. Esto de aquí es falso. 0 y 1 es 0. Solamente 1 y 1 es 1. Y aquí tengo 1 bicondicional con 0. ¿Cuánto me da 1 bicondicional con 0? ¿Quién me dice? A ver, confirmen. Confirmen. ¿Cuánto da 0. bicondicional con? 0. 0. Da 0, correcto. Muy bien, da 0. ¿Por qué? En la bicondicional, ¿qué tienes que aprenderte en la bicondicional? Que cuando ambos son iguales, así, mira, P bicondicional con P, así es como tienes que aprenderte. Cuando ambos son iguales, el resultado es verdadero. Esa es la que tienes que aprenderte. En cambio, en la disyunción exclusiva tienes que aprenderte esto. Cuando ambos son iguales, el resultado es 0. Y ya está. No tengo que aprenderme tantas tablas, solo 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos, nada más. Entonces, aquí no son iguales. Esto no es igual a esto. No es como acá, ¿no? P bicondicional con P. Entonces, estos son diferentes, por lo tanto, el resultado te da falso. Y listo. Ahí tenemos el literal C. Está clarinete, ¿no? Confirmen. Confirmen. ¿Alguien Sí. tiene preguntas? Si estamos claros, como el agua. Sí. Sí, muy bien. Ya, el literal D se los dejo ahí para que ustedes lo practiquen. Pueden hacerle captura, igual en el video lo van a ver. Vamos haciendo el ejercicio número 4. Acá. Vamos haciendo el ejercicio número 4 porque es un poquito diferente. Y me dice lo siguiente, miren, ahí está. Determine los valores de verdad
de las proposiciones A, B, C y D. O sea, en este caso no me están dando el valor de verdad de A, B, C y D. No, sino que me están pidiendo hallar los valores de A, B, C y D. Eso es lo que me están diciendo. Sabiendo que la siguiente proposición compuesta, sabiendo que esta proposición compuesta es ¿qué cosa? Es falsa. Eso es lo que yo conozco. Yo conozco que todo esto, perdón, yo conozco que todo esto es falso. Esto te da como resultado 0. En base a eso, yo tengo que hallar cuáles son los valores de A, B, C y D. En base a eso. ¿Ya? Solo sabiendo que esto es 0. Algo como lo que vamos a hacer en este momento es lo que hay que hacer cuando uno estudia razonamientos. Sí, eso vamos a ver ya mismo. Entonces, ¿cuál es el operador principal aquí? Busquemos. ¿Cuál es el operador principal? El que manda, como quien dice. Condicional. Este de aquí, exacto, esta flechita. Esta es la que manda. Esta flechita es el operador principal. Esto es una proposición compuesta y esta es otra proposición. Entonces, la flechita es la que manda. Entonces, a ver, si la flecha es la que manda, eso quiere decir que para que esta flecha, miren bien, ¿no? Para que esta flecha se haga 0, quiere decir que toda esta primera parte de aquí, ¿cuánto debe hacerse? Para que la flecha, o para que la bicondicional, voy a hablar bien ya, voy a hablar bien. Para que la bicondicional se haga 0, ¿cuánto debe valer la primera parte? 1, así es, la primera parte debe valer 1, correcto. ¿Y la segunda parte cuánto debe valer? 0. 0, así es, debe valer 0. Perfecto, chicos. Entonces quiere decir que todo esto que está aquí, voy a hacerlo más grande por acá abajo, toda esta primera parte debe valer 1 y el valor de C debe valer 0. Entonces ya tengo cuánto vale C. La C vale 0, ¿sí ven? Como la C vale 0, yo ya puedo reemplazar aquí el valor de C. Déjenme copiar acá esto para que se vea mucho mejor, porque ahí no voy a poder trabajar. Aquí sí. Esto tiene que ser igual a 0 y ya estoy diciendo que todo esto debe valer 1 y esto de aquí debe valer 0 y por lo tanto ya tengo el valor de C. Entonces como C vale 0, aquí ya puedo escribir 0. Esto se hace 0. Ya, entonces vamos poniéndolo aquí abajito, ¿no? Esto es 0, ¿ya? Ahora, veamos lo siguiente. Yo necesito que todo esto de aquí se haga ¿cuánto? Yo necesito que se haga 1, ¿ya? Miren bien, yo necesito que se haga 1. En este corchete, ¿cuál es el operador principal en este corchete? En este corchete el operador principal viene a ser este de aquí, la conjunción. Este es el operador que manda. Perfecto, como este es el operador que manda, yo tengo que saberme la condición de la conjunción. ¿Cuál es la condición de la conjunción? Si yo quiero que todo esto se me haga ¿cuánto? Verdadero. ¿Qué debe pasar con la conjunción para que se haga verdadero? Las dos tienen que ser verdadero. Así es, ambas tienen que ser 1 y 1, y ahí te va a dar como resultado 1. Entonces, si tú quieres que esta conjunción se haga verdadera, eso quiere decir que la primera proposición compuesta debe ser verdadera y la segunda composición compuesta también debe ser verdadera. También, ¿ya? Entonces, empecemos por la parte de aquí, ¿ok? Empecemos por esta parte. Yo quiero que este pedacito se me haga verdadero. Por lo tanto, verifico cuál es el operador que manda, cuál es el operador principal. En este caso, el operador principal vuelve a hacer la conjunción. Como vuelve a hacer la conjunción, entonces esta primera parte debe ser verdadera y toda esta segunda parte también debe ser verdadera. De esa manera, la conjunción que está aquí se hace verdadera. ¿Sí? Siempre y cuando esta primera parte se haga verdadera y toda esta segunda parte se haga verdadera. Y resulta que aquí ya encontramos cuánto vale B. La B también vale, perdón, la B vale 1. ¿Sí? La B vale 1. Ya encontramos cuánto vale B. ¿Sí ven? Poquito a poquito vamos encontrando las cosas. Ahora, miren, yo necesito que este paréntesis de aquí, A implica C, yo necesito que esto se haga 1. Yo necesito que esto se haga 1. Pero yo ya tengo aquí que esto es 0. ¿Ya? Yo ya tengo aquí que esto de aquí es 0. Entonces, ¿cuánto debe valer esta parte para que se me haga 1? ¿Cuánto debe valer esto para que se haga 1? Debe ser falso. Debe ser 0. falso, correcto. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 1?
Si yo le pongo 1, te queda 1 implica 0, ¿y eso cuánto es? 0, no es 1. Cada cero que sería falso. ¿Ya? Entonces yo necesito que esta primera parte se haga 0 para que te quede 0 implica 0 y eso es verdadero. Ya, entonces ya encontré cuánto vale A. A vale 0. Ya encontramos A. Como ya tengo cuánto vale B, la B vale 1, aquí puedo reemplazar el 1 y yo necesito que este paréntesis de aquí se me haga verdadero, ¿sí? Pero el operador que yo tengo acá es una disyunción exclusiva. Acuérdense, en la disyunción exclusiva, ¿cómo era? Si ambos son iguales, el resultado te da falso, ¿ya? Si ambos son iguales, el resultado te da falso. Entonces, yo necesito que se me haga 1, pero aquí yo ya tengo un 1. ¿Cuánto debe valer D? ¿Cuánto debe valer D para que el resultado se haga verdadero? Falso. Falso. Falso, 0. correcto. Ya, en base a lo que establece. Si ambos son iguales, es falso. Entonces yo necesito que sean diferentes para que sea verdadero. Y ya encontramos cuánto vale D. La D es igual a 0. Y eso es lo que nos están pidiendo. Si ven, fue como que lo contrario. Hicimos lo contrario. Muy bien, ¿sí les quedó claro ese ejercicio? Confirmen, ¿tienen preguntas? Sí. Disculpen el ruidito de fondo, no solo que ya pues estoy aquí en casa y tengo sobrinitos y ya pues hay bullita, ¿no? Espero que esté clarinete eso de ahí, chicos. Déjenme ver qué había en este archivo. Bueno, ya acá es similar. Vamos avanzando con otro temita. A ver, esto que acabamos de hacer nosotros se llama reducción al absurdo. Esto que acabamos de hacer nosotros se llama reducción al absurdo. ¿Qué es reducción al absurdo? Reducción al absurdo es hacer que una proposición compuesta sea falsa para nosotros poder encontrar los valores de verdad. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar en razonamiento. Eso es reducción al absurdo. Hacer que una proposición compuesta se haga falsa para nosotros poder encontrar los respectivos valores de verdad. Así se llama esto. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Déjenme ver. Esto es tablita nomás. Déjenme ver. Quiero avanzar con otras cosas. Déjenme ver. Mediante tal de verdad. Hallarlo aquí. Bueno, vamos haciendo uno aunque sea. Vamos haciendo una tablita de verdad. Vamos haciendo esta de aquí. Espérense. Vamos haciendo esta de aquí. Ya, miren, ¿qué dice aquí? Mediante una tabla de verdad, ya, mediante una tabla de verdad, verifique que la siguiente forma proposicional es una contingencia. Acuérdense, ¿en qué cosa es una contingencia? Una contingencia es algo que no es ni verdadero ni falso. ¿Sí? Una contradicción es algo falso. Una tautología es algo verdadero. Aquí me están diciendo determinar que esto es una contingencia, pero utilizando tablas de verdad. Ya, entonces, en esta proposición compuesta que ustedes ven aquí, ¿cuántas letritas hay? ¿Cuántas variables hay? No operadores lógicos, no vean los operadores, solo las letras nada más, las variables. PQ, QP. ¿Cuántas variables hay? Hay dos, ¿sí? Hay dos variables. Hay dos nomás. PQ, QP, ¿ya? Entonces, como hay dos variables, nuestra tabla de verdad va a ser 2 elevado al número de variables, ¿ya? Así va a ser nuestra tabla de verdad. 2 elevado al número de variables, entonces sería 2 elevado a la 2, 4. Por esa razón es que ustedes ven dibujado aquí una columna de 4 cuadritos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en la primera columna? Para la primera letra, la letra P, vamos a poner 1, 1, 0, 0, ¿ya? Pueden poner al revés si ustedes quieran también, 0, 0, 1, 1. También pueden ponerlo, da igual, sale lo mismo. 1, 1, 0, 0. Para la siguiente columna, en cambio, tú tienes que alternar. A ver, miren, si fuera una de 3 variables, P, Q, R, ¿cuántas columnas serían? Si fueran de 3 letras. ¿Cuántas columnas? 8. 8, ¿no? 2 elevado al número de variables, 2 elevado a la 3, 8. Entonces sería 8. ¿Cómo se divide ese 8? Se divide en 4 1 y 4 ceros. Así se divide ese 8. Entonces tú deberías escribir así, 1, 1, 1, 1,
Ya están los 4 unos. 0, 0, 0, 0. Entonces, primero escribí 4 1. ¿Sí? 4 1. ¿Está claro? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Luego me voy a la mitad. Ya no voy a poner 4, sino ahora que voy a poner ahora la mitad 2. 1, 1, 0, 0. Y repito, 1, 1, 0, 0. Y ahora ya no voy a poner 2, 1, sino la mitad. Siempre se reduce a la mitad. Si aquí hay 4, la siguiente es la mitad 2. Y la siguiente es la mitad. La mitad de 2 es 1. Entonces sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahí está completada la tabla de verdad. Y de ahí lo que tendríamos que hacer es empezar a resolver las operaciones que nos piden aquí. Entonces, como aquí la tabla de verdad es de 4 nada más, entonces ya pues si es 4, el 4 lo divido en 2, 1 y 2, 0. Empiezo 2, 1, 2, 0. Y para la siguiente columna, que es con Q, se divide a la mitad, ¿no? 2, 1 dividido para 2 te queda 1. 1, 0, 1, 0. Esa es la cantidad. Así es como se pone en la tabla de verdad, pues, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? No me deja borrar. Ya. Bueno, dejémosla ahí nomás. Listo. Ya tengo la tabla de verdad para las variables P y para la variable Q. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a resolver estas operaciones. Nada más. La primera operación que tengo aquí es la negación de P. La negación de P. Recuerden que la negación lo que hace es cambiarle el valor de verdad, nada más. Aquí tengo P. Todo esto es P, miren, todo esto es P. En cambio acá voy a escribir la negación de P. O sea, lo contrario. Si aquí es 1, acá escribo 0. Si aquí es 1, acá escribo 0. Si aquí es 0, aquí escribo 1. Si aquí es 0, escribo 1. Esa es la negación. ¿Ya? Esa es la negación. Ahora, veamos qué me dicen aquí. Aquí me dice negación de P que implica a Q. Negación de P que implica Q. La negación de P la tengo aquí, pilas. Aquí. Aquí está la negación de P. Aquí. Y acá está Q. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer negación de P que implica Q, la implicación. Pero cuidado, no van a ir de aquí para acá. No van a ir de aquí para acá. Tienen que respetar el orden que te indican aquí. Aquí dice negación de P implica Q. Entonces tengo que ir de aquí hacia acá. ¿Ya? Entonces sería 0 implica a 1. ¿Cuánto es 0 implica 1? Tengo que ir en esta dirección. 0 implica 1. ¿Cuánto es 0 implica 1, chicos? Vamos, confirmen. 0 implica 1 sería 1. Verdad. Sí, verdadero, así es. Ahora sería 0 implica 0. Y así continúa con toda la tabla. 0 implica 0, eso es verdadero también. Aquí, 1 implica 1. Recuerden, en esta dirección. ¿Por qué voy en esta dirección? Porque aquí me lo dice. Negación de P, empiezo con la negación de P y eso implica a Q. Para acá. Sí, por eso es que me voy en esa dirección. Entonces sería 1 implica 1, 1. Y por último, 1 implica a 0. ¿Cuánto es 1 implica a 0? 0. Falso. Sí es, 0, correcto, falso. Ya, entonces ahí ya tenemos completada esa columna. Dejen borrar esto de aquí. Miren lo que tengo que completar en la siguiente columna. En la siguiente columna aquí dice Q y P. Aquí miren, Q y P. O sea, voy a unir a la columna Q, que es la de aquí, y a la columna P, las voy a unir, pero con una conjunción, con una I. Ya, entonces, pero respeten este orden, ¿no? Respeten el orden que dice aquí, Q y P. Entonces empiezo con Q. 1 y 1. ¿Cuánto es 1 y 1? Aquí va la I, ¿no? 1 y 1. 1 y 1 me queda 1. 1. Acá voy 0 y 1. 0 y 1 me queda 0. Acá también 1 y 0. Eso es 0. Y acá 0 y 0. Eso es 0 también. Ahí está. Ya tenemos esa columna. Y luego acá al final me dicen llenar la columna A o B. ¿Qué cosa es A? Bueno, aquí te están indicando que A es toda esta operación. La A es toda esta operación, es decir, la A es esta columna. Esta columna es A. Y acá te están diciendo que B es toda esta operación, Q y P. Es decir, esta columna es B. ¿Ya? Y entonces te están diciendo que unas A y B, pero con el operador O. A con B y el operador O. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. A o B. 1 o 1. ¿Cuánto es 1 o 1?
1. 1, aquí pongo la O, ¿no? 1 o 0, eso es 1. 1 o 0, eso es 1. Y 0 o 0, esto de aquí es 0. Y hemos terminado. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta última columna ya es nuestro resultado. Si toda esta última columna está llena de unos, quiere decir que es verdadera. Y por lo tanto sería una tautología. Si toda esa última columna estuviera llena de ceros, entonces sería una contradicción. Pero como aquí hay cosas verdaderas y cosas falsas, entonces esto es una contingencia. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguien tiene preguntas, chicos? Confirmen. Confirmen. Preguntas. ¿Nadie? Bueno, a ver, sigamos. Déjenme ver qué más hay aquí. Ya, este era el escribito de aquí. Déjenme avanzar con otro temita. Déjenme ver qué hay aquí. A ver, miren, este tipo de problemas siempre los ponen en, en en lecciones, en controles, en todo lo ponen. Me dicen lo siguiente. Considere que f de p, q, r, s, ¿ya? F de P, Q, R, S, es una forma proposicional de 4 variables, ¿ya? Analice cada proposición e indique cuál es la verdadera. Ok. Me están diciendo aquí, si F de P, Q, R, S, no te hagas tanto lío con todo esto, con esto de aquí, ¿ya? Imagina que todo esto es una letra A, ¿ya? Imagina que todo esto es una letra A, ¿ya? Sin importar el valor de P, Q, R y S, no importa. Entonces, si f de P, Q, R, S es una tautología, es decir, si esto de aquí es verdadero, entonces esto es una proposición falsa, ¿ya? A ver. Quiero que entiendan lo siguiente. Están en el capítulo de lógica matemática y las preguntas ustedes tienen que leerla con lenguaje lógico. Ya, aquí es un error que cometen todos los estudiantes de leer una pregunta tal como me la dice ahí. Ya, ¿a qué me refiero? A lo siguiente, miren. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta pregunta inicia con una letra sí. Y más acá tengo un entonces. ¿Ya? Entonces, el sí y el entonces, ¿qué cosa era? ¿Ustedes se acuerdan qué cosa era el sí y el entonces? Es una implicación. Ok, es una implicación. Entonces, ustedes tienen que responder esta pregunta, pero con lenguaje lógico, ¿ya? Vamos viendo, a ver. Aquí me dicen, si f de p, q, r, s es una tautología, es decir, esta primera parte, ¿qué cosa es? Es verdadero. Si esto es verdadero, entonces f de 0001 es una proposición falsa. A ver, ¿cómo respondo esto aquí? Aquí me están diciendo que la función f o la letra f para cualquier valor de p, q, r y s siempre se hace ¿cuánto? Siempre se hace verdadero. Entonces, quiere decir que sin importar el valor de p, q, r y s, cualquier valor que tú reemplaces aquí, esto siempre va a ser verdadero. Eso es lo que me dice aquí al inicio, miren. F de p, q, r y s es una tautología, es verdadero, sin importar el valor de p, q, r y s. Entonces quiere decir que f de 0001 también va a ser ¿qué cosa? Verdadero. F de 0001 también es verdadero. ¿Y aquí qué me dice? F de 0001 es una proposición falsa. ¿Sí? Ok. Esto aquí es falso. ¿Ya? Entonces miren lo que me queda. 1 implica 0. ¿Cuánto es 1 implica 0? ¿Cuánto es 1 Cero. implica 0. 0? Cero. Sí, es 0. ¿Ya? Entonces, toda esta pregunta o toda esta proposición es falsa. ¿Ya?
Ustedes podían aquí mezclar 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, como dice aquí, pero esto siempre va a ser verdadero porque acá me lo están indicando, que sin importar el valor de P, Q, R y S, siempre se hace verdadero. Ya. Miren, veamos acá. Nuevamente la pregunta empieza con el sí. El sí. No hay un entonces, por ningún lado hay un entonces, pero hay una coma aquí. Esta es la forma en la que los liquidan a ustedes en las preguntas de los exámenes, poniéndole las respuestas en lenguaje lógico. Y a veces cuando uno las responde así de manera normal, leyéndola así, ah, ya, esto es verdadero. Leyéndola con lenguaje normal, uno suele equivocarse en la mayoría de las preguntas, no solo en este capítulo, sino en los demás capítulos que vienen hasta el final, las respuestas suelen estar en lenguaje lógico. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso de ahí. Aquí yo de una me doy cuenta, empiezo con un sí y hay una coma. El sí y la coma, esto es una implicación, un entonces. Si A, coma B, ya es un entonces, es una implicación. Aquí dice, f de 1, 1, 1, 0 es una proposición falsa, ¿ya? Si esto es una proposición falsa, ¿ya? Esta parte, si se dan cuenta, esta parte de aquí me están diciendo que es falsa. Si esto es una proposición falsa, la forma f de p, q, r y s es una contradicción. A ver. Voy a poner acá. F de 1, 1, 1, 0. Me están diciendo qué cosa es. Que es falso. ¿Ya? Y lo que me están preguntando si f de p, q, r, s es ¿qué cosa? Falso también. Ya. Miren, aquí están siendo súper claros. Están siendo súper claros y me están diciendo que solamente para los valores de 1, 1, 1 y 0, esto se hace ¿cuánto? Falso. Pero no para todos los valores de P, Q, R y S. ¿Ya? No para todos los valores de P, Q, R y S. Es lo contrario de la de acá. En cambio, acá me decían que P, Q, R y S, o sea, F de P, Q, R y S era siempre verdadero. Sin importar el valor que tú reemplaces aquí, esto siempre se hacía verdadero. ¿Ya? Entonces, por esa razón yo puse que F de 0001 es verdadero. Pero en cambio acá es lo contrario. Acá me están diciendo que solamente para el 1110 se hace falso. ¿Ya? Entonces yo no voy a saber si para cualquier otro valor P, Q, R y S esto se haga ¿qué cosa? Se haga falso. Sí, sí me cacharon. O sea, aquí me están dando para cualquier valor, pero aquí al inicio me están diciendo que solamente para estos valores se hace falso. Por ejemplo, si aquí yo pongo un valor de 0, ya ahí ya no se cumpliría. O sea, ya no se cumpliría, ya no sé si vaya a ser falso. Ya no sé si vaya a ser falso, porque solamente es falso para este valor 1110. Ok, entonces aquí me dice, si esto de aquí es una proposición falsa, eso de ahí sería verdadero. Ya la primera parte siempre se la asume verdadera, porque es lo que tú estás utilizando. La forma proposicional f de p, q, r es una contradicción. La respuesta sería ¿qué cosa? Falso. ¿Ya? Porque como ya les expliqué, no sabemos para qué otros valores esto vaya a ser falso. Solamente para estos valores es falso. Para los demás no lo sabemos. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí también sería falso. ¿Ya? 1 implica 0. Esto de aquí es 0. ¿Ok? Miren, la tercera pregunta. También con lenguaje lógico. Se utiliza lenguaje lógico. Aquí, miren, empieza con un sí. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una implicación, A implica B, la primera parte siempre se la asume como verdadera. La primera parte. El antecedente se le llama a este. Siempre se lo asume como verdadero. Lo que ustedes tienen que averiguar es qué pasa con el consecuente. ¿Ya? Cuando ustedes trabajen con una implicación. Si diga que es falso, siempre será. Perdón, te silencié sin querer, disculpa. Así diga que es falso, siempre será verdadero. Es que tú asumes, mira, aquí te están diciendo en la pregunta B, si esto de aquí es una proposición falsa, ya te están diciendo que es falsa. Entonces, eso tú asumes como que es real, eso es falso. Entonces, esa sería la parte verdadera. Eso es falso.
Ya, no es que eso lo tienes que asumir como falso, porque esto lo estoy leyendo en lenguaje lógico. Ya, Recuerden, ya, ya. recuerden que lo estoy leyendo en lenguaje lógico. ¿Sí ven? No lo estoy leyendo en lenguaje normal. No puedo decir, si esto es falso y ponerle aquí falso. No, ¿ya? Esto es falso. Entonces, eso es lo real, eso es lo verdadero. ¿Ya? Es lo verdadero, que eso de ahí es falso. ¿Ya? Entonces, y estoy trabajando con una implicación. Cuando ustedes trabajan con una implicación, la primera parte es la que tú tienes que asumir como real, como verdadera. ¿Ya? Entonces, aquí dice, sí, busquemos el entonces, más acá no hay un entonces, acá está el entonces. Ya, acá está el entonces. ¿Sí ven? Hay una implicación ahí. Ya, entonces vamos a poner aquí la implicación y todo lo que esté antes de la implicación, eso va a ser lo verdadero para nosotros. Nosotros tenemos que averiguar qué pasa con la segunda parte y en base a eso responder si todo es verdadero o todo es falso. Entonces, dígame, Dylan, enciende el audio y pregunta nomás. Profesor, sí, una pregunta. ¿Por qué en la B da falso, perdón? Da falso porque aquí te están diciendo, en la B te están diciendo, si f evaluado en 1, 1, 1, 0 es falso, o sea, esto es falso, ¿ya? Acá te están respondiendo. La forma f de PQRS es una contradicción. O sea, si esta función evaluada en 1, 1, 1, 0 te da falso, tú puedes asegurar que esto de aquí también te da falso. O sea, que para cualquier valor de PQRS también te da falso. ¿Tú puedes asumir eso? No, no lo puedes asumir, porque solamente para el 1, 1, 1, 0 es falso. Para cualquier otra combinación, no siempre te va a dar falso. Puede ser que te dé verdadero. Ya, entonces, esta segunda parte es la que viene a ser falsa. Esta segunda parte. Recuerda, la primera parte tú la asumes como verdadera y tú tienes que averiguar qué es lo que sucede con la segunda parte. Esa segunda parte es falsa. Ya, porque no necesariamente para cualquier otro valor PQRS te va a dar falso. Es lo contrario de lo de acá, lo que les iba diciendo. O sea, en la pregunta A te están diciendo que para cualquier valor, mira aquí, deja borrar este pedacito. Aquí en la pregunta A te están diciendo que para cualquier valor PQRS es una tautología. Eso es lo que te están diciendo. Para cualquier valor PQRS es una tautología. Eso es lo verdadero. Eso quiere decir que la función f evaluada en 0001 también debe ser una tautología. Porque aquí te lo están diciendo, que para cualquier valor es una tautología. Entonces, sin importar el valor que tú pongas aquí, es verdadero. Pero en cambio aquí te están diciendo que es falso. Por eso es que la segunda parte es falsa. ¿Ya? Sí está claro, confirmen. Ya. A ver, vamos con la tercera. ¿Qué dice la tercera? A ver, aquí encontré el sí y acá está el entonces, ¿ya? Veamos lo que dice. Aquí dice, la forma proposicional f de p, q, r, s es una contingencia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquí ya me están diciendo que para cualquier valor, esto va a ser una contingencia. ¿Contingencia qué cosa es? Es algo que no es verdadero ni falso. ¿Ya? Algo que no es verdadero ni falso. Entonces, esto es una contingencia. Y la proposición A es falsa. Entonces, todo esto que está aquí, lo voy a ponerlo, todo esto que está aquí, incluido con esta partecita de aquí que está antes de la coma, todo eso viene a ser nuestra proposición verdadera, la primera parte. Toda la primera parte es verdadera. ¿Ok? Es decir, nosotros vamos a asumir que es verdadero que f de p, q, r, s es una contingencia y vamos a asumir que también la proposición A es falsa. Eso va a ser para nosotros verdadero. Dice acá, entonces, la proposición compuesta que está aquí, nos están preguntando si es verdadera. Vamos viendo. F de 0101. ¿Cuánto vale f de 0101? ¿Quién me dice cuánto vale eso? Si arriba nos están diciendo que f de PQRS es una contingencia, ¿cuánto vale f de 0101? ¿Quién me dice cuánto vale eso? Confirmen. Si arriba me están diciendo que f de f de p, q, r, s
es contingencia, entonces, ¿cuánto vale f de 0, 1, 0, 1? ¿Una compuesta? Una compuesta, ¿cómo una compuesta? Así es, López. No es 1, no va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Si aquí arriba me están diciendo que f de PQRS es una contingencia. Contingencia es algo que no es ni verdadero ni falso. Ya, entonces, esto de aquí no vamos a saber cuánto vale. No vamos a saber cuánto vale. No sabemos si es 0, ni sabemos si es 1. Porque aquí arriba me están diciendo que para cualquier valor de PQRS, siempre es ¿qué cosa? Una contingencia. Entonces, si aquí yo reemplazo 0, 1, 0, 1 o cualquier valor, esto sigue siendo una contingencia. ¿Ya? O sea, no vamos a saber qué valor lleva esto de aquí. ¿Ok? Entonces, miren lo que yo tengo acá. F o negación de A. Yo no sé cuánto vale F. No sé cuánto vale F, pero lo que yo sí conozco es cuánto vale A. Aquí te quedaría la negación de A. ¿Y el valor de A cuánto es? Falso. ¿Sí ven? El valor de A es falso. Entonces, negación de A sería negación de 0. Y entonces aquí te quedaría F o negación de 0 es 1. ¿Cuánto se hace esto de aquí? F o 1. ¿Cuánto se hace? F o 1. No importa el valor de F. ¿Cuánto es F o 1? 1, exacto. Siempre vale 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una disyunción. Con una disyunción. Entonces, en la disyunción, solamente debo aprenderme esto, que 0 o 0 es 0. Cualquier otro caso siempre se hace verdadero. Entonces, como aquí tengo un 1, automáticamente todo se vuelve verdadero. ¿Sí ven? Entonces, aquí nos están preguntando, ¿esto es verdadero? Pues sí, sí es verdadero. Y ahí te queda 1 implica 1. ¿Cuánto es 1 implica 1? Pues es 1. Entonces, la de aquí es verdadero. ¿Ok? Absorción, así es, absorción. Propiedad de absorción, ¿no? Pero también pueden verlo con las tablitas también. Está claro, chicos, ¿no? Miren, ya se puso más seria la cosa. Estos son problemas tipo lecciones, tipo talleres, ¿ya? Tienes que analizar, ¿no? Y no responder con el lenguaje normal. No sé cuál es la tutoría 3. Eh, envíenla al grupo si pueden. A ver, bueno, espero que haya quedado un poco claro eso ahí, aunque sea. Bien. A ver. Eh, vamos haciendo esto de aquí, a ver. Estas son las tablas que ustedes tienen que aprendérselas sí o sí, ya, sí o sí. Este capítulo, como yo les dije el día de ayer, es un poco teórico, ya. Eh, entonces, estas son las propiedades que cumplen los operadores lógicos. Estas son las propiedades que cumplen los operadores lógicos. Por ejemplo, miren, vamos viendo las facilitas para que entiendan. Aquí dice, ¿no? Negación de 0, eso es 1. Negación de 1, eso es 0. Esa es la propiedad de negación. Así se la conoce. Aquí dice arriba, miren, propiedad de absorción, que es lo que acabamos de aplicar en este ejercicio, FO1. Eso da 1. Pero eso es algo que está acá, también está acá en la tabla. Miren, propiedad de absorción. PO1. En vez de la P, antes estaba la F, ¿no? PO1, ¿cuánto da eso? Eso da 1. ¿Ya? Esa es la propiedad de absorción. Pero también pueden trabajarlo con la I, con la conjunción. Aquí tengo P y 0. P y 0, ¿cuánto da eso? Da 0. Aquí está. Entonces, todo esto de aquí ustedes tienen que aprendérselo, chicos, aprendérselo. Por ejemplo, la identidad. Vamos analizando lo que dice la propiedad de identidad. La identidad dice P o 0. Eso es igual a P. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Bueno, P o 0 te da P, porque el resultado de esto depende de la variable P. Si el valor de P es 0, entonces te quedaría 0 o 0. ¿Y eso cuánto da? Pues 0. 0 o 0 es 0. Pero si el valor de P es 1,
entonces te quedaría 1 o 0. ¿Cuánto es 1 o 0? Eso es 1. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes tienen P o 0, el resultado prácticamente depende de la variable P. P o 0 es P. Esa es la propiedad de identidad. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Es lo mismo con la letra I. En cambio, con la letra I es P y 1, ¿no? P y 1 es idéntico a P. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, en la conjunción, esto es una conjunción. Ustedes saben que en la conjunción 1 y 1 es idéntico a 1. Esa es la que ustedes se saben. Pero aquí no tengo 1 y 1, aquí tengo P y 1. Entonces, si la P vale 1, te queda 1 y 1, eso es 1. Pero si la P llegara a ser 0, te quedaría 0 y 1, eso es 0. Entonces, como ven, el resultado prácticamente depende de la variable P. ¿Sí? Por eso es que la propiedad dice que P y 1 es P. ¿Ok? Y bueno, y así todas estas propiedades que ustedes ven acá, propiedad conmutativa, propiedad asociativa, idempotencia. Idempotencia, miren lo que dice, que si tú tienes P o P es idéntico a P. O sea, estos dos valores tienen que ser iguales. P o P es idéntico a P. Pero no solamente lo vean con una sola letrita. Esto puede ser mucho más grande. ¿Mucho más grande en qué sentido? Yo puedo tener esto, miren. A implica B o A implica B. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale A implica B o A implica B? Entonces aquí es donde ustedes van a ir, con este tipo de problemas, donde ustedes van a ir pensando un poquito más, ¿no? Porque ustedes pueden asumir que esto es P y ustedes pueden asumir que esto también es P, son iguales. Entonces prácticamente yo tengo P o P y P o P me da como resultado P, pero P vale A implica B. Entonces A implica B o A implica B te da como resultado A implica B. Así es como se utilizan las propiedades y así es como las vamos a usar. Estas son las basiquitas, como quien dice, ¿no? O sea, con una sola letrita. Pero ya los problemas más complejos se trabaja así, pues, ¿no? Una también súper usada es la de aquí, la ley de Morgan. Ya es una súper usada, la ley de Morgan. Que dice lo siguiente, a ver si ustedes la ven ahí, si ustedes la observan aquí, dice, la primera dice, la negación de P y Q. Ahí, negación de P y Q. ¿Qué es lo que hace la ley de Morgan? La ley de Morgan es como la ley de signos, ¿ya? Es como la ley de los signos. Esta negación puede ingresar al paréntesis. Ingresa y prácticamente rompe el paréntesis. Entonces la negación, niego la P, niego la Q, pero también se niega el operador. Si aquí tengo una I, se convierte en una O. Si tengo una O, se convierte en una I. Eso es lo que hace la ley de Morgan, que es lo que está aquí. Lo contrario con la O también, ¿no? Si tú tienes la negación de P o Q, lo mismo. Entonces, niegas la P, niegas la Q y niegas el operador. Como hay una O, se convierte en una I. Eso es lo que hace la ley de Morgan, chicos. Y así es como se estudian estas tablas. Estas tablas tienen que ustedes dormir con ellas, ¿sí? Dormir con ellas, aprendérselas full. Por ejemplo, miren, la de contradicción. ¿Qué dice la propiedad de contradicción? Dice lo siguiente, la voy a poner acá arribita. Ya vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se usa esto. Aquí dice P y negación de P. ¿Eso cuánto vale? Vale 0. ¿Ya? Vale 0. O sea, si tú tienes P y la negación de P, el resultado te da 0. ¿Ya? Es como que tú tengas aquí que la P vale 1 y acá tengas la negación de P. 1 y 0. O, por ejemplo, si la P vale 0 y acá tendrías que tener la negación de P. 0 y 1. Entonces, esto siempre da 0 y esto da siempre a 0. ¿Ya? Por esa razón es que P y negación de P te da 0. Si lo quieres ver con una sola letrita, pues no, pero puede ser algo un poquito más grande también. Ya, y entonces así es como se trabaja con estas propiedades. Ustedes tienen que aprendérselas, tienen que saber cómo usarlas. Así que vamos haciendo un ejercicio con esto de aquí para que vean cómo se utiliza estas tablas. ¿No? Vamos haciendo una demostración. A ver, déjenme copiar un ejercicio. Podemos hacer el de aquí que está como que más larguito ya. Sí, podemos hacer este de aquí. Y luego hacemos otro, ya luego hacemos el de aquí. Ok. A ver, voy a poner primero las tablas que se las vamos a necesitar de ley.
Y vamos poniendo esta aquí que habíamos puesto primerita. Entonces, me piden resolver eso, ¿no? Ya, resolver eso que está ahí. O sea, tengo que hallar el valor de verdad. Determinar si es una tautología. Eso es lo que me piden, miren, aquí en el ejercicio. Haciendo uso de las propiedades de los operadores lógicos, determine cuál de las siguientes proposiciones no es tautología. Ya, tengo que averiguar cuál no es tautología. O sea, cuál no es verdadera. Cuál no es verdadera. Ya, pero usando, ya no usando tablas, ya no tengo que usar tablas, ahora tengo que usar estas propiedades, ¿ok? Entonces aquí tengo negación de Q o Q que implica a negación de P que implica a P, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo esto, negación de P perdón, negación de Q o Q. Entonces yo veo, a ver, aquí está la Q y acá está la negación de Q. Miren, estoy haciendo como que ustedes están pensando, ¿no? Y está unida con una O, o sea, es lo mismo. Fuera muy diferente que aquí estuviera otra letra, una P. Entonces, si aquí hay otra letra, ahí ya es más jodido, ya no se puede hacer nada. Pero está la misma letra, está la Q. Q o negación de Q. O al revés, negación de Q o Q. Lo pueden leer al revés también, si ustedes desean. Y entonces, esa es la ley de aquí. Tercero excluido. Tercero excluido, dice clarito aquí, miren. P o negación de P. Pero también lo pueden leer al revés. Profe, ¿por qué lo puedo leer al revés? Porque ahí viene la propiedad de acá. La propiedad conmutativa. Aquí. La propiedad conmutativa que dice que P o Q, tú lo puedes leer, es idéntico a decir Q o P. ¿Sí ven? Eso es lo que dice la propiedad conmutativa. P o Q es idéntico a Q o P. Eso quiere decir que negación de Q o Q es lo mismo que Q o negación de Q. ¿Ya? Para cambiarlo, para tenerlo así ordenadito. Acá tengo la negación de P que implica P. ¿Ok? Dejémoslo así. Eh, entonces, ¿cuánto vale esto? Q o negación de Q en base a tercero excluido. P o negación de P, eso vale 1. Entonces, Q o negación de Q, eso vale 1. Profe, pero aquí está Q, acá está P. Solo es una letra. ¿Sí? Solo es una letra, nada más. Aquí dice P o negación de P, acá es lo mismo. Q o negación de Q, eso vale 1. ¿Ya? Aquí hay una condicional. Y miren, aquí tengo una negación. Y miren lo que voy a hacer aquí en este momento. Aquí, en este paréntesis, voy a aplicar lo que se conoce como la ley de implicación. Ley de implicación, ¿dónde está esa? Aquí, implicación, implicación. ¿Dónde está? Aquí, aquí, esta. Esta voy a aplicar, ley de implicación, la primerita. Miren lo que dice la primerita, dice lo siguiente. P implica a Q, es lo mismo que decir negación de P o Q. Ahí está la primerita, la de aquí. ¿Sí? Esa es la que voy a aplicar. P implica Q es lo mismo que la negación del primero o el segundo normal, sin negarlo, ¿sí ven? Así. Entonces aquí tengo P que implica a la negación de P. Eso es lo mismo que tener la negación del primero o el segundo. Ahí está. Ahí apliqué ley de implicación. Sí quedó claro esto. Cambié, ¿no? Cambié el P implica P, lo cambié por negación de P o P. ¿Pero por qué? Porque así está la ley, miren así. Se puede hacer esto. Esto es permitido. Todo esto es permitido hacer. ¿Ya? P implica Q es negación de P o Q. Eso es lo que estoy utilizando. Entonces aquí te queda 1 que implica a la negación de cuánto. ¿Cuánto es negación de P o P? Nuevamente viene a ser tercer excluido. ¿Sí ven? P, acá, tercer excluido. P o negación de P. Eso es 1. ¿Sí ven? Entonces, negación de P o P, eso es 1. Y aquí te queda 1 implica negación de 1, eso es 0. Y entonces te queda 1 implica a 0, eso es 0. Entonces, esto de aquí es ¿qué cosa? Una contradicción. ¿Ya? Esa es una contradicción. ¿Alguien tiene preguntas? Confirmen. ¿Por qué se usó la primera de implicación? ¿Por qué se usó la primera implicación? Porque, a ver, déjame borrar esto.
Mira, si tú te das cuenta, la segunda tienes aquí primero la negación de P. O sea, la primera parte tiene que estar negada. ¿Ya? Ahí dice clarito, ¿sí ves? Negación de P implica Q. Eso lo puedes cambiar por quién. Lo puedes cambiar por P o Q. ¿Ya? Pero, a ver, no tienes que aprenderte todas. No tienes que aprenderte todas. Cuando ustedes vean así, bueno, si el operador es diferente, ahí sí tienes que aprendértela. Pero en la implicación es suficiente con que te aprendas la primera. P implica Q es lo mismo que tener la negación del primero o el segundo. Por ejemplo, aquí, miren, en esta parte. Yo ya me sé esto. Yo ya me sé que P implica Q es la negación del primero o el segundo. Acá tengo la negación de P, pero imaginen por un momento que todo esto es A. Todo esto es A. Entonces, miren, yo prácticamente tengo A implica a Q. A implica Q. ¿A qué es igual A implica Q? Es lo mismo que la negación de A o Q. Sí, ok, en base a esta propiedad de aquí. A implica Q es lo mismo que la negación de A o Q. Reemplacemos quién es A. La A vale negación de P. Eso es lo que yo escogí, si ven todo esto. Entonces aquí te queda negación de la negación de P o Q. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la negación de la negación de P? Eso está aquí. Doble negación o también propiedad involutiva. Negación de la negación de P, eso vale P. Entonces, esto es lo mismo que P. Y ahí te queda P o Q. ¿Sí ven? O sea, lo único que tienes que aprenderte es la primera, nada más. Con esa se trabaja. Preguntas, chicos, preguntas, confirmen. Muy bien, a ver, muy bien. Vamos haciendo la otra, ¿ya? Vamos haciendo la otra también. La otra demostración. Vino tarde. Así es, vino tarde. A ver, vamos haciendo la de ahí. A ver, vamos viendo qué cosa es esto. Si es una tautología, una contingencia o una contradicción, ¿ok? Entonces voy a copiar acá. Negación de Q, que implica a negación de P, y eso implica a negación de P o Q. Muy bien. Ahí, a ver, listo. Vamos trabajando con esta implicación. Acuérdense de esto. A implica a B, es lo mismo que tener negación de A o B. ¿Ok? Esa es la ley de implicación, la de aquí. Solo que en vez de ponerle PQ, le puse AB. A implica B es la negación del primero o el segundo. ¿Ok? Pilas con esto. Entonces, aquí tengo. Todo esto para mí va a ser A y todo esto para mí va a ser B. Y ahí tengo A implica B. ¿Ok? Entonces, el resultado te quedaría. La negación de A es todo esto. O B, y B es todo esto. ¿Sí? Perfecto. Ya apliqué. Aquí puedo decir que yo apliqué ley de implicación, ¿no? Implicación. Eso es lo que apliqué. Aquí en este paso apliqué implicación para llegar al paso de acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar aquí, solo en esta partecita. Aquí voy a aplicar nuevamente implicación para eliminar esa flecha. Implicación. ¿Ya? Voy a eliminar esa flecha aquí adentro. Entonces, esto va a ser A y esto va a ser B. ¿Ya? Esto es A y esto es B. Para poder aplicar esto mismo. A implica B es negación de A o B. Entonces, todo esto es A y todo esto es B. ¿Ok? Entonces ahí te va a quedar negación. Y ahora vamos a abrir. A ver, vamos a abrir un corchete. Y vamos a poner aquí ley de implicación, pilas. Niego el primero o el segundo. El segundo sin negar. Miren la forma, ¿no? Así, el segundo sin negar.
Cierro el corchete. Ahí apliqué ley de implicación. Niego el primero es todo esto, ahí está negado el primero, o el segundo sin negar. Y luego copio lo de acá no va a cambiar por el momento. O negación de P o Q. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo la negación de la negación de Q. Esto tienen que irlo resolviendo poquito a poquito hasta que cojan práctica, ¿no? Aquí tengo la negación de la negación de Q. Entonces esto se llama ley involutiva. ¿Ya? Ley involutiva o doble negación, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Eso es lo que voy a aplicar. Negación de la negación de P, eso es P. Entonces acá tengo negación de la negación de Q, eso viene a ser Q. Entonces aquí te quedaría, miren, la negación de acá afuera, negación de Q, eso es Q, o negación de P, ¿ok? O, y aquí viene negación de P o Q, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí? Nadie. Nadie tiene preguntas. Bueno, entonces, ¿qué voy a aplicar en este paso de aquí? Voy a aplicar lo que se conoce como, déjenme ver. Esta voy a aplicar, ley de Morgan. Esa voy a aplicar, ley de Morgan. ¿Por qué? Porque acá afuera hay una negación. ¿Ya? A ver, no, miren, más rápido. Ya sé, ya la vi, ya la vi, ya la vi. No voy a aplicar Morgan, no voy a aplicar Morgan. Eh, Voy a aplicar, para ordenar, voy a aplicar ley conmutativa. ¿Ya? Solamente es para ordenar. Si tú tienes P o Q, ahí está, ¿no? P o Q, tú lo puedes cambiar por Q o P. O sea, el orden no importa, es como la suma. 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1, así. Entonces, aquí P o Q es lo mismo que Q o P. Lo mismo pasa con la I, ¿no? P y Q es lo mismo que Q y P. Entonces, aquí voy a cambiar. Voy a aplicar ley conmutativa. Conmutativa. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner negación. A ver, déjenme poner el color azul. Negación. Y aquí es donde voy a cambiar. Q o negación de P es lo mismo que negación de P o Q. Y esto acá me queda O, negación de P o Q. Y entonces, ¿qué me puedo dar cuenta aquí yo? A ver, ¿qué me puedo dar cuenta? Me puedo dar cuenta que esto que está aquí es lo mismo que lo que está acá. Es lo mismo. Entonces, como son iguales, yo le puedo llamar a esto C. Vamos a ponerle C. ¿Ya? Y entonces yo prácticamente tengo esto. Negación de C o C. Eso es lo que tengo aquí, ¿sí ven? Solo que la C es todo esto de aquí. Negación de C o C. ¿Qué propiedad voy a aplicar aquí? ¿O cuánto vale? ¿Cuánto vale la negación de C o C? Esa sería la propiedad de aquí. Tercer excluido. ¿Sí ven? P o negación de P, ahí dice, ¿no? P o negación de P, eso es idéntico a 1. Ahí. P o negación de P, eso es idéntico a 1. Solo que acá tengo negación de C o C. Pero también puede estar al revés, ¿no? C o negación de C. Entonces, esto de aquí es la ley de tercer excluido. Excluido, ¿no? Y entonces, ¿cuánto da esto? Negación de C o C. Esto de aquí te da ¿cuánto? Te da 1. Y ese sería el resultado de toda nuestra operación. ¿Sí ven, no? Como todo esto se convirtió en 1. Así es rapidísimo. ¡Fum! Pero para eso tienen que obviamente dominar las tablas. Pues no, dominar las tablas. Aquí lo que yo hice fue como quien dice un pequeño cambio de variable. Todo esto, llamarlo C, que viene a ser lo mismo que lo que está acá. Como un pequeño cambio de variable que hice nada más. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Chévere ese ahí. Confirmen, preguntas. Ingenieros, pero también se le podría poner la ley de Morgan o no. Se iba a hacer más largo. Yo iba a hacer eso, pero me di cuenta si fue un a tiempo. Pero si yo aplicaba la ley de Morgan, se hacía muchísimo más largo todo el problema.
Claro, la clave es aprenderse las propiedades, aprenderlas y practicarlas hasta dominarlas, sí, hasta dominarlas completamente. Así es, a ver, déjenme ver qué más hay acá. A ver, vamos viendo un poco de razonamiento, ya vamos viendo un poco de razonamientos. Ya, vamos viendo esto de aquí. Primero, ¿qué cosa es un razonamiento? Un razonamiento no es nada más que una proposición compuesta, ya, escuchen bien, un razonamiento no es nada más que una proposición compuesta donde, a ver, una proposición compuesta, pero donde va a tener un operador principal, que es la implicación. Ese es el operador principal de un razonamiento, ¿ya? Eh, el antecedente se le llama lo que está antes de la implicación, van a ser llamados las hipótesis. Aquí van a estar las hipótesis, ¿ok? Las hipótesis. Vamos a tener varias hipótesis y todas esas hipótesis están unidas con un operador que se llama conjunción. Hipótesis 1 y hipótesis 2 y hipótesis 3, punto, 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 hasta una hipótesis n, ¿no? Pueden ser varias hipótesis. Pero todas las hipótesis están unidas con el operador conjunción. Y luego de la flecha vamos a tener otra proposición compuesta que se la llama conclusión. Ya, esta es la conclusión. ¿Ok? Eso es un razonamiento, chicos. ¿Ya? A ver, se supone que el operador principal es la implicación. Entonces, ustedes ya saben que la implicación, si el primero es verdadero y el segundo es falso, todo se hace falso. ¿Ok? Todo se hace falso. Entonces, si las hipótesis, si todas las hipótesis se hacen verdaderas, si todo esto se hace verdadera y la conclusión se hace falsa, te queda 1 implica 0, todo esto te da 0 y se dice que el razonamiento no es válido. ¿Ya? Se dice que el razonamiento no es válido. En el control de lectura de Nantes que estaban enviando, había una pregunta que decía que si todas las hipótesis son verdaderas, el razonamiento es verdadero. Si todas las hipótesis son verdaderas, el razonamiento es verdadero. La respuesta es falsa, ¿sí? Era falso. ¿Por qué? Porque no es, o sea, no es suficiente con que todas las hipótesis sean verdaderas para que el razonamiento se haga verdadero, ¿ya? El resultado dependería de la conclusión, ¿ya? Dependería de la conclusión porque recuerden que un razonamiento no solamente está compuesto de hipótesis, tiene una conclusión y tiene su operador principal que es la conjunción, ¿ok? Entonces, si las hipótesis son verdaderas, no necesariamente el razonamiento es verdadero. Todo depende de la conclusión. Si la conclusión es falsa, el razonamiento se hace falso. Si la conclusión se hace verdadera, entonces ahí te quedaría 1 implica a 1 y ahí se hubiera sido verdadero. ¿Ok? Entonces eso decían antes en el control de lectura, pues, ¿no? Bueno. ¿Y qué cosas son estas hipótesis? Estas hipótesis son nada más que proposiciones compuestas. La conclusión también es una proposición compuesta. Esta es la estructura que tiene un razonamiento. ¿Ya? Razonamiento. Esa es la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen el problema número 2. Para el razonamiento H1 y H2, entonces la conclusión, ¿sí ven? Esa es la estructura que tiene el razonamiento. Siempre va a ser así. Las hipótesis se las une con la I, luego una flecha y luego la conclusión. Luego la conclusión. ¿Qué dice la hipótesis 1? La hipótesis 1 dice, ¿acepto este trabajo o no estudio? A ver, esto hay que traducirlo. Acepto este trabajo, le podemos poner que es P. Estudio, le podemos poner que es Q. No voy a ponerle no estudio a Q. No estudio, no le voy a poner Q, porque recuerden que la letra no, o la palabra no, es un operador lógico, que es la negación. Entonces, estudio, le pongo Q. Por lo tanto, la hipótesis 1 quedaría traducido así. P o negación de Q. Así, P o negación de Q. Llevando el lenguaje lógico, pues, ¿no? La hipótesis 2 dice aquí. Hay un sí, miren, pilas, que hay un sí aquí. Hay un sí. Como hay un sí, busco el entonces. Y si no está el entonces, busco una coma.
Aquí hay las dos. Está la coma y está el entonces. Ya, entonces aquí me quedo con el entonces. Perfecto. Entonces está el sí y está un entonces. Quiere decir que eso es una implicación. ¿Ok? Realizo mis sueños. Realizo mis sueños, le vamos a poner que es R. Porque es otra proposición, ¿sí ven? P es acepto este trabajo. Q es estudio. Realizo mi sueño, pues no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Eso es una R. Ahí está. Y luego del entonces dice estudio. ¿Qué cosa es estudio? Es Q. Entonces R implica Q. ¿Ok? Si estuviera sí y la coma, ya lo dije hace un momento. Sí, rayita, coma, rayita. Es como que tener si A, coma B. Si A, coma B es una implicación. A implica B. Así es una implicación. ¿Ya? Entonces, ya tengo la hipótesis 1, tengo la hipótesis 2. Nos están pidiendo aquí una conclusión que hace válido este razonamiento. ¿Cuál es? ¿Qué conclusión hace válido el razonamiento? A ver, vamos viendo qué dice la conclusión A. La conclusión A dice, no estudio o no acepto este trabajo. A ver, no estudio sería la negación de Q. Hay una O, pilas que hay una O aquí. La O viene a ser la disyunción. Y dice, no acepto este trabajo. No acepto este trabajo viene a ser negación de P. ¿Ok? Negación de P. Esa sería la conclusión A. Así tienen que traducir la conclusión B, conclusión C y conclusión D. ¿Ya? Y lo mismo que vamos a hacer ahorita, tienen que hacerlo con las conclusiones B, C y D y determinar cuál es el razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es la conclusión válida? Perdón. Determinar cuál es la conclusión que valida el razonamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ponemos el razonamiento? Recuerden, hipótesis 1 y hipótesis 2, flechita, conclusión. Entonces, la hipótesis 1 es P o negación de Q, y luego lo unimos con una I. Y hipótesis 2, que es R implica Q. ¿Ya? Luego viene una flecha, vamos a ponerle así, flecha doble, para que se entienda, ¿no? O de otro color, pongámosle así, un rojo. Y luego de la flecha viene la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Negación de Q o negación de P. Ahí está. Así quedaría la estructura del razonamiento. Si quieren pueden ponerle aquí un corchete para que se vea mejor, como que todo esto es una sola. Esa es la estructura que tiene el razonamiento con la conclusión del literal A. Ahora, vamos viendo si esta conclusión, hace válido el razonamiento. ¿Cómo hago esto? Pues para poder hacer esto, aplico lo que yo les mencioné al inicio, que es reducción al absurdo. ¿Ya? Para poder determinar si esta conclusión hace válido mi razonamiento, vamos a aplicar reducción al absurdo. ¿Qué cosa es reducción al absurdo? Pues decir que todo esto es falso y ver si en verdad es falso. ¿Ya? Ver si en verdad es falso. Si esto llegara a ser verdadero, créanme que solito se va a hacer verdadero. Miren, yo voy a asumir que es falso, o sea, yo lo voy a obligar a que se haga falso. Yo voy a obligar a este razonamiento a que se haga falso. Pero si él no es falso, automáticamente y solito se va a hacer verdadero. Solito, sin que lo esfuerce. Ya, nosotros vamos a forzarlo a que se haga falso. Para que se haga falso, como el operador principal es una implicación, entonces para que se haga falso, toda esta primera parte que tiene que ser verdadera y toda esta segunda parte que tiene que ser falsa, para que te quede 1 implica 0. Si se dan cuenta, yo estoy obligándola a que se haga falso, diciendo que todo esto va a ser 1 y todo esto va a ser 0. ¿Ya? Yo la voy a obligar a que se haga falso. Empecemos por aquí, que está más pequeñito. En esta parte, yo quiero que esto se haga falso. ¿Cuál es el operador principal? El operador principal es la O. Muy bien. Para que la O se haga falsa, miren, quiero hacerla falsa. La disyunción, para que la disyunción se haga falsa, ¿qué debe pasar? Que la primera parte debe ser falsa y la segunda parte también debe ser falsa. De esa manera, 0 o 0 te da como resultado 0. ¿Sí? ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, podemos decir que la negación de Q es igual a 0. Entonces eso quiere decir que la Q es igual a ¿cuánto? A 1. Ya tengo la Q vale 1. Acá también puedo decir que la negación de P es igual a 0. Entonces ya puedo decir que la P
es igual a 1. Ya tengo la P. Ya son valores fijos, ya no los puedo cambiar. Ahora, listo. Esto de aquí, esta parte ya se hizo 0. Ya se hizo 0. Ahora, vamos viendo si lo de acá se hace 1. Veamos si se hace 1. ¿Cuánto vale la P? Vale 1. ¿Cuánto vale la Q? Vale 1. Entonces reemplacemos. Aquí te quedaría 1 o negación de Q. La negación de Q sería 0. Y R, que implica a Q, pero la Q sería 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí, 1 implica 1. ¿Cuánto vale? Vale 1. ¿Ok? Vale 1. Aquí tengo una I. Y acá tengo 1 o 0. ¿Cuánto es 1 o 0? 1 o 0 es 1. 1. Entonces aquí te queda 1 y 1. ¿Sí la ven, no? 1 y 1. A ver, aquí yo puse 1, pero aquí no era 1. Aquí es R. Cuidado, aquí es R. Pero no importa. Aquí tengo R implica 1. Ya, pero es una implicación. Como la segunda parte es 1, automáticamente la implicación se hace 1, ¿no? Recuerden que la implicación lo que vale es esto. 1 implica 0, eso es 0. Cualquier otra combinación es 1. Es decir, como aquí hay un 1, en la segunda parte, como hay un 1, automáticamente se hace 1. Sin importar el valor de la R, se hace 1. Ya, entonces, como ustedes pueden ver aquí, me ha quedado 1 y 1. Eso es 1. Efectivamente, sí se hizo 1. O sea, miren, yo obligué a que se haga falso, haciendo que la segunda parte se haga falso y haciendo que la primera se haga verdadera. Y él se volvió, o sea, esto se volvió falso y esto se volvió verdadero. ¿Ya? Yo lo estoy obligando a que se haga falso y él se hace falso. ¿Por qué se hace falso? Porque aquí me queda 1 implica 0. 1 implica 0. ¿Cuánto es? 0. 1 implica 0 es 0. ¿Qué quiere decir? Que este razonamiento no es válido. ¿Ya? Este razonamiento no es válido. El primero no es válido. O sea, esta conclusión no valida el razonamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que se haga falso y él solito se hace falso. Se hace falso. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado o en qué casos? Digamos, en qué casos se hubiera hecho se hubiera hecho verdadero? Por ejemplo, supongamos, estoy diciendo, supongamos que aquí no hay una O, sino que hay una I. Supongamos, estoy diciendo, supongamos, aquí hay una I. Si ahí hubiera una I, entonces aquí me iba a quedar 1 y 0. ¿Cuánto es 1 y 0? 1 y 0 te quedaba 0. Y entonces resuelvo acá lo último y te quedaría 0 y 1. ¿Cuánto es 0 y 1? 0 y 1 me hubiera quedado 0. Entonces miren, ya no me hubiera quedado este 1, me hubiera quedado 0. Entonces, ¿qué estaría haciendo aquí yo? Estaría obligándolo a que se haga 0. Sí, estoy obligando al razonamiento a que se haga 0, pero él solito se convierte en verdadero. ¿Por qué? Porque aquí ya esto me hubiera quedado 0. O sea, si aquí me hubiera quedado una I, ahí tengo 1 y 0, eso es 0, y acá nuevamente me queda 0 y 1 es 0. Entonces esto se hace 0, pero como esto se hace 0, me quedaría 0 implica a 0. ¿Cuánto es 0 implica a 0? Eso sería verdadero. ¿Ya? Entonces miren, yo obligo a que el razonamiento se haga falso, pero él solito se vuelve verdadero. Entonces en ese caso el razonamiento se haría válido. ¿Ya? No sé si tienen alguna preguntita, chicos. Confirmen. Ingeniero, en qué caso se utiliza la reducción? La reducción al absurdo se aplica solo en razonamiento, nada más. Esto aquí se aplica en razonamiento. Así es. Pregunta, Dylan, pregunta. Profesor, sí. Entonces, si no es válido, sería falacia el razonamiento. No es correcto meter esos términos aquí en el razonamiento. Solamente no es válido, nada más. No es válido. La conclusión no valida el razonamiento. Así es. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Yo me voy a quedar hasta ahí nomás porque ya estoy cansadito. Nos vemos el día de mañana, pilas. Espero que se unan a la clase.
Gracias por la clase, ingeniero. Pasen bien, cuídense. Gracias. Chao, chao, pasen bien. Gracias.